¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada acerca de este tema que estamos estudiando en la escuela dominical? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Exacto. Habíamos dicho de introducción que íbamos a estudiar lo que está pasando en nuestro tiempo, pero desde una perspectiva bíblica. Los objetivos de esto fueron dar a conocer la perspectiva bíblica de una pandemia o epidemia, confrontar a los creyentes a confiar en Dios y consolar a los creyentes. O sea, por un lado es confrontarlos a continuar confiando en Dios y por el otro consolarlos en medio de estas circunstancias. Y finalmente animar a los creyentes a mirar todo lo que acontece en este mundo, incluso estas cosas, desde una perspectiva bíblica. Habíamos dicho que vamos a responder a estas preguntas. La semana pasada respondimos a la primera: ¿qué es una pandemia? Si en la Biblia podemos verlo, y analizamos varios pasajes que nos hablan de distintas cosas. Antes de ingresar a eso, vimos lo que es la pandemia y quisiera que vean esos datos. Los datos de la semana pasada son los primeros. O sea, en la parte global, la semana pasada, habían como personas contagiadas de este virus 1.202.692 personas. El día de ayer, cuando entré a ver los datos, habían 1.783.000. ¿Qué les parecen los datos? ¿Será que subieron mucho? ¿Será que se duplicó el número anterior? El número de contagiados no se ha duplicado a nivel global. El número de muertos sí ascendió bastante, porque pasó de 64.000 a 108.000. Y el número de personas que estaban contagiadas y llegaron a restaurarse de forma completa pasó de 246.000 a 405.000, lo cual es el doble de personas que estaban contagiadas. Ahora, en México, hace una semana eran 1.890 personas contagiadas. Al día de ayer, y son datos no muy precisos, ¿cierto? Sabemos que eso está en constante aumento y todo. Pero al día de ayer eran 4.219. ¿No les parece que se dobló el número de personas? Y en el número de muertos se triplicó prácticamente, o más aún, porque eran 79 y ahora están 273 personas muertas. Pero el número también de personas que se restauraron de forma completa pasó de 633 a 1.772. En Colombia pasó de 1.406 personas infectadas a 2.700, o sea, se duplicó. El número de muertos se triplicó de 32 a 100 personas. Y el número de recuperados también se triplicó de 85 a 214 personas. En Bolivia pasó de 157 a 300 personas infectadas. Se duplicó. El número de muertos se duplicó de 10 a 24. Y las personas que se recuperaron permanecieron en 2. Eso es como, si ven, hay algo como constante, o se duplica o se triplica, pero está aumentando. Sin embargo, también el número de recuperados está aumentando, no está disminuyendo. Eso nos puede ayudar en algún aspecto. Vimos lo que es una plaga, vimos una pestilencia, vimos los ejemplos, y me parece interesante que en muchas de esas, o por lo menos cuando vimos los ejemplos de Éxodo y de las plagas, Dios envía todas esas plagas, pero a personas determinadas, porque a su pueblo no los tocó, y sin embargo estaban en la misma región. Hoy vamos a ver algo muy relacionado a esto que les acabo de decir. Vamos a responder a la segunda pregunta. O sea, ya no vamos a ver qué es una pandemia. Ahora vamos a ver quién envía la pandemia. ¿Quién envía la pandemia? Déjalo ahí. Todos podemos responder que es Dios, ¿sí o no? Todos tenemos esa respuesta clara.
Ahí, déjala ahí. Entonces, todos tenemos la respuesta clara de que realmente es Dios. En las culturas que nunca escucharon la palabra de Dios, en las culturas indígenas que no creen en Dios, en las culturas taoístas, budistas y cualquiera otra de esas, la respuesta inmediata acerca de lo que está pasando mundialmente también va a ser Dios, ¿sí o no? Lo van a atribuir a Dios. Todo lo que sucede de una forma u otra lo atribuyen a un Dios. Incluso ofrecen sacrificios a esos dioses para intentar aquietar su ira. Así es como lo interpretan. Que todo lo que sucede viene porque ese Dios en el cual creen está airado y los quiere matar, entonces que necesita una ofrenda, como en la antigua Grecia y esas culturas antiguas. Entonces, aunque esta pregunta acerca de quién envía la pandemia la podemos responder de forma simple, también es algo complejo. Porque ese Dios que envía la pandemia no es cualquier Dios, es un Dios vivo, es un Dios santo, es un Dios soberano, es un Dios justo, es un Dios que es amoroso, es un Dios misericordioso. Entonces, aunque la pregunta podríamos responderla de forma sencilla, también nos vamos a tomar un tiempo en este aspecto. Y quiero que veamos 3 cosas puntuales acerca de quién es el Dios que envía todo esto. Y vamos a ver, en primer lugar, hoy, vamos a ver que es un Dios soberano. El Dios que envía la pandemia o las enfermedades es un Dios soberano, que está por sobre todas las cosas. En segundo lugar, en este aspecto, vamos a responder diciendo que es un Dios justo. Y en tercer lugar, vamos a responder diciendo que es un Dios santo. Esas 3 cosas acerca de Dios, es cierto, podemos ver muchas más, pero me parecen muy relevantes estas 3. Su soberanía, su justicia y su santidad. Vamos a ver la primera, el día de hoy. Para esto, tengo unos papelitos, ¿me puedes ayudar a repartirlos? ¿Ya? Todos tienen ya un papelito, ¿cierto? Bueno. Dentro de esto, que es la primera, que es un Dios soberano, Arthur Pink dice esto: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es altísimo. El Señor del cielo y de la tierra está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él, hablando de Dios, Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Él define la soberanía de Dios en esas palabras. Él dice que la soberanía de Dios es el ejercicio, la puesta en marcha de su supremacía. ¿Qué es la supremacía? El estar por encima de los demás, o sea que es un ser supremo. Él es un ser supremo, la más excelente de todas las criaturas, el millonario que tiene más plata en este mundo está debajo de esa supremacía. La criatura más fuerte y sorprendente que puedan imaginarse está debajo de Dios. A eso se refiere la supremacía de Dios. Podríamos decir, escuchando esta definición, que Dios como rey no solamente determina cómo, cuándo y dónde van a suceder las cosas, sino que se encarga de que todo se lleve a cabo tal cual lo planeó, sin que en ningún momento algún acontecimiento se salga de su control. A eso se refiere su soberanía. Ahora, quiero que veamos los ejemplos
escriturales, la base bíblica de lo que estamos afirmando, porque eso es algo que afirma Arthur Pink, y esa conclusión la saqué yo de algunos otros estudios. Pero ¿cuál es la base bíblica para decir esto? Bueno, la primera la va a leer el que tiene Daniel capítulo 4, versículo 35. Bien, ¿todos estamos en Daniel 4:35? ¿Sí? Vamos a ir todos allá. Daniel capítulo 4, versículo 35. Nuevamente, lo vamos a leer. Vean lo que dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, es decir, Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hasta ahí. El pasaje es claro, pero vamos a hacerle dos preguntas a nuestro pasaje. La primera, hermanos, ¿quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos de aquel momento de la historia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y era el imperio dominante de ese momento. Ahora, sabemos quién es él. Es un hombre poderoso. Necesitamos averiguar por qué Nabucodonosor dijo estas palabras. Porque Nabucodonosor es un rey impío. Es un rey de Babilonia. ¿Eso significa qué? Que no conoce a Dios. Porque Dios en ese momento se había revelado solamente a su pueblo Israel. ¿Cierto? Ahora, la segunda pregunta que le vamos a hacer al texto sería, ¿en qué momento lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Cuando se recuperó de su locura. Vamos un poco más atrás. Un poquito más atrás. ¿Qué es lo que había pasado antes? Antes de estar loco, ¿qué pasó con él? Era soberbio, no era. Creía que él había hecho todo lo que tenía. Por eso le viene la locura, ¿cierto? Más atrás. Vean, quiero explicarles por qué este pasaje en específico, y este es el que vamos más o menos a estudiar, no rigurosamente, pero sí, en su contexto, porque es un pasaje realmente muy, muy curioso. Porque estas palabras salen de la boca de un impío, no de un creyente. Por eso quiero que veamos este pasaje. Hermana. Bueno, vamos a movernos en el tiempo para ver cuándo lo dijo. ¿Qué es lo que estaba pasando para que él diga eso? En el contexto histórico que se mencionaron todas estas palabras, realmente es interesante, porque el pueblo de Israel fue atacado. ¿Por quiénes? Por Babilonia. El principal pueblo de los babilonios estaban los caldeos. Ahora, si se imaginan los caldeos, ¿saben quién vino de Ur de los caldeos? ¿Quién fue llamado de ese lugar? Es interesante la conexión que ocurre históricamente, porque luego precisamente de ese lugar es que va a llamar Dios a su pueblo para que vuelvan a construir el templo. Bueno, se los dejo ahí para que luego lo busquen y lo mediten. Israel es atacada por Babilonia, y por medio del profeta Jeremías sabemos que aquellos que se queden en Judá, es decir, viene Babilonia, sitian a todo Israel, y Jeremías les dice, todas aquellas personas que se queden en el reino de Israel se van a morir, y todos aquellos que sean llevados a Babilonia y vayan con los babilonios van a ser preservados por la mano de Dios. Dios los va a guardar. Entonces, en ese tiempo, Jeremías se queda predicando en Judá. No es deportado. Él se queda en Judá.
y la mayor parte de los que son llevados a Babilonia son jóvenes, según Daniel capítulo 1, son jóvenes. De estos que son llevados a Babilonia, el autor nos comienza a hablar de 4 personajes de forma muy particular, pero también menciona a otros. Fueron muchos jóvenes, fueron muchos príncipes del linaje de los reyes, pero el autor se quiere centrar en 4. ¿Cuáles eran? Daniel, sus nombres normales. ¿Quién lo sabe? Misael. No, sus nombres naturales. Esos son los nombres que cuando llegan a Babilonia les dan los babilonios. Pero ¿cuáles son sus nombres? Misael, Azarías y Ananías. Bueno, Daniel, y normalmente nosotros nos memorizamos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Por las historias que nos cuentan en la escuela dominical. Pero son Daniel, que es el nombre hebreo, Ananías, Misael y Azarías. A Daniel le dan otro nombre cuando llega. ¿Por qué creen que no nos memorizamos ese nombre normalmente? Porque nos dan solo el nombre de Daniel y por el nombre del libro. Pero ¿cuál es el nombre que le dan cuando llega a Babilonia? Es el nombre de un dios Babilonia, Belsasar. Belsasar. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Les ponen otros nombres. Estos hombres, estos jóvenes, hallaron gracia en medio de los gobernantes de Babilonia. Cuando ya Nabucodonosor se encontraba en su segundo año de gobierno, tiene un sueño. En el capítulo 1, estamos ahí. Tiene un sueño raro, extraño. Tan raro que ni siquiera se acordaba del sueño. Solo sabía que el sueño le había perturbado. Y tan raro que no le hallaba interpretación. O sea, no sabía lo que había soñado y tampoco sabía el significado de lo que había soñado. Por lo tanto, este poderoso rey manda a llamar a todos sus adivinos, magos y todos aquellos que le puedan interpretar el sueño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado de eso? No, fueron los sabios, los adivinos, los magos delante del rey a interpretarle el sueño. Exacto, él les dijo, dígame mi sueño. ¿Cuál es mi sueño? Y luego de decirme el sueño, me lo interpreta. Esa es mi exigencia. No lograron decirle ni el sueño ni la interpretación. ¿Qué hace el rey como resultado? Los manda a matar a todos. Y en medio de esos magos que iba a matar, ¿quiénes estaban? Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Estaban los 4 varones que habían sido llamados porque ellos habían sido escogidos para el servicio del rey de forma especial y tenían que ser letrados, por lo tanto los capacitaron para eso. En ese momento llega el sueño y Dios manda a matar, y Nabucodonosor manda a matar a todos esos. Cuando Daniel se entera de lo que está pasando, se acerca al jefe suyo y le dice, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Por qué nos van a matar? ¿Cuál es el propósito de eso? En ese momento Daniel halla gracia delante de él, él le explica la situación y Daniel le dice, yo voy a ir y le voy a decir cuál es el sueño y le voy a dar la interpretación. Cuando se presenta el momento de dar a conocer el sueño y su interpretación, Daniel deja algo en claro, que hay un gobierno que no hay gobierno o inteligencia humana que pueda hacer esto, o sea, revelarle su sueño, sino solo el Dios de los cielos, así lo menciona la Biblia. Solamente el Dios de los cielos tiene la capacidad de hacer lo que está exigiendo Nabucodonosor. Ahora, después de dar a conocer la interpretación a Nabucodonosor, él mismo se encarga de declarar que el Dios de Daniel es Dios de dioses. Ya Nabucodonosor había declarado algo parecido a lo que leímos. Nabucodonosor dice que Dios es Dios de dioses y es Señor de los reyes, hablando en plural. El resultado de esto es que Daniel es puesto en un cargo de honor. O sea, ya no solo era parte de los sabios,
Ahora Daniel es puesto en cargo de honor y Daniel pide que sus amigos también sean puestos junto a él en cargos de honor. Bueno, después de esto, pasado un tiempo, el rey hace construir una estatua. ¿Se acuerdan? Hace construir una estatua a la cual todos deben inclinarse y adorar. De lo contrario, deberían morir, ¿cómo? De forma muy particular. En el horno de fuego. Deberían ser echados al horno de fuego. Pero ahora se ve que Daniel no entra en escena. En ese capítulo Daniel no entra en escena. Solamente entran en escena ¿quiénes? Sus tres amigos. Los vamos a llamar como los recuerdo. Sadrach, Mesach y Abednego, porque ya estamos en Babilonia. Ellos tres se oponen a postrarse y adorar a esa estatua. La respuesta de ellos es esta, vean lo que dice. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y algo más, y de tu mano. ¿Quién había decretado eso? El rey, un rey supremamente poderoso. Pónganse en los pies de esos hombres un momento. ¿Ustedes se acercarían al presidente de México y le dirían eso? Se acercarían y le dirían, ¿sabes qué? Dios me va a librar de lo que tú estás queriendo hacer conmigo. Y no solo eso, Dios me va a librar de ti. Con todo tu poder, con todo tu dinero, con todos tus hombres, con todo lo que tienes, Dios, mi Dios me va a librar de ti. Ahora, ellos tienen algo muy en claro, que si Dios no los libra, de todas formas no se van a postrar ante Él. Por eso le dicen, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. No lo haremos. O sea, ellos tenían claro algo, que Dios es soberano, y que si Dios no los libraba de eso, de todas formas seguía siendo un Dios soberano. Decidió hacerlo así, y ellos en su responsabilidad decidieron no adorar e inclinarse delante de los dioses de este mundo. El resto de lo que pasó en la historia ya muchos lo conocen, ¿cierto? Ya saben lo que pasó. El rey se airó y echó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero nada les pasó y salieron sanos y salvos. El resultado de lo que observó el rey con sus ojos fue engrandecer a esos 3 hombres, más de lo que ya estaban. O sea, ya gracias a Daniel habían sido engrandecidos. Ahora, gracias a lo que pasó, nuevamente Nabucodonosor les da otro puesto, otro cargo más alto, y da un decreto real. ¿Cuál es el decreto? Daniel 3:29. Que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto, escuchen bien, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué está resaltando Nabucodonosor en esta ocasión? No solo eso, el poder de Dios para librar a sus hijos, a sus siervos. El poder de Dios para librarlos del mal que quiera venir contra ellos. Ahora, tiempo después, nuevamente entra en escena Nabucodonosor con otro sueño raro. O sea, ya pasó el primer sueño, ya intentó matar a estos hombres al construir la estatua, y ahora entra nuevamente en escena con un sueño todo raro. Sus magos y adivinos no son capaces de interpretar el sueño, así que llama a ¿quién? ¿Y por qué no lo llamó antes? Si él ya sabía que esos hombres no podían interpretarlo, ¿por qué? Porque aún confiaba en esos, y no en Dios ni en Daniel, precisamente por eso. Hay algo que quiero resaltar en el sueño, y es que Dios mismo da a conocer cuál es el propósito de su sueño. ¿Quieren verlo? Dios, cuando le da a conocer el sueño, le dice por qué lo está haciendo. Capítulo 4, versículo 17, parte B. Capítulo 4, versículo 17.
en su parte B, o sea, después de la coma. Ustedes saben lo que significan las palabras ¿para qué?, ¿cierto? ¿Para qué? Dice, para que conozcan los vivientes, los hombres, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna el reino de los hombres? El rey Nabucodonosor, con todo su poderío, que está invadiendo tierra tras tierra, o Dios el Altísimo. Dios el Altísimo, y él mismo lo dice. Y que a quien él quiere, o sea, a quien Dios quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Le está diciendo Nabucodonosor, tú no eras nadie, yo fui el que te dio el reino. Nabucodonosor no es el rey de reyes. Solo el Dios de los cielos es el rey de los reyes. Y ahora se lo va a demostrar a Nabucodonosor, ya no por medio de Daniel y su sabiduría o salvando la vida de sus siervos Sadrach, Mesach y Abednego, sino de forma directa. Eso es lo que pasó. Le dio a conocer que Dios es grandioso, es poderoso por medio de sus siervos. Ahora se lo va a demostrar de forma directa. Dios va a obrar sobre él de forma directa. Después de interpretar el sueño del rey, en este momento, Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. O sea, es lo que Dios va a hacer directamente sobre él. ¿Cuál es la sentencia? Que vivirá como una bestia y comerá pasto hasta que llegue el tiempo perfecto determinado por Dios para que él reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Para eso pasó eso. Inmediatamente después de Daniel darle a conocer qué es lo que iba a pasar, ¿será que inmediatamente Nabucodonosor se volvió en una bestia? No. ¿Cuánto tiempo pasó? Un año. La Biblia dice que pasaron 12 meses. 12 meses después que Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, le pasa todo esto. O sea, Nabucodonosor, de más que pensó, eso va a venir mañana, eso va a venir pasado, y pasaba un mes, y pasaba 2 meses y no le pasaba nada, pasaba otro mes y no le pasaba nada, pasaba otro mes, y seguramente meditando y meditando y meditando en su cabeza en lo que le iba a pasar, se pasó el tiempo. Llegaron los 12 meses, la Biblia dice que Nabucodonosor estaba en su palacio real y se estaba paseando en ese lugar. Entonces en ese momento se pone a pensar y medita en su interior y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso es lo que él medita. O sea, ¿no hice yo esto? O sea, es mi poder. Y lo hice para mi majestad. No lo hice para nadie más. Inmediatamente dijo estas palabras. La palabra del Altísimo se cumplió. Inmediatamente. Por eso la Biblia dice, aún las palabras estaban en la boca del rey Nabucodonosor y se cumplió lo que Dios había dicho. Y durante 7 años anduvo como una bestia. Mas al cumplimiento de este tiempo, Nabucodonosor alza sus ojos al cielo y su razón le es devuelta y bendice al Altísimo. ¿Sí ven lo que pasó? Pasó todo eso, Dios lo humilló. Nabucodonosor ahora bendice al Altísimo y alaba y glorifica al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y es en este contexto tan impresionante que Nabucodonosor dice estas palabras que leímos al principio. El rey más poderoso de todo el mundo conocido en ese momento es humillado por un Dios soberano. Es humillado. Ahora quiero que vean algo más que dice al final del capítulo 4, versículo 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él, vean lo que Dios hizo con él. Y ahora Nabucodonosor dice, y él, es decir Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Él era un rey soberbio, siempre lo había sido. Dios le mostró sus grandezas y sus maravillas, pero él no entendió eso hasta que Dios actuó directamente sobre él. Eso quiere decir que la única forma de que el hombre o cualquier hombre reconozca la soberbia de su corazón es que Dios lo humille directamente, y todo esto es verdad y Dios sigue siendo justo. Eso es lo que pasó en Daniel 4:35. Y quiero que lo tengan en mente, porque eso realmente es impresionante. Está hablando un hombre impío, pero un hombre impío que ha sido humillado una y otra vez por la palabra de Dios y por el mismo Dios. Si él reconoció la soberanía de Dios, ¿cuánto más no nosotros, sus hijos? Ahora hay algo que apoya esto. Por eso vamos a leer Salmo 135:6, que se refiere a algo más. ¿Quién lo tiene? Salmos 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sí ven? ¿Cómo complementa el Salmo 135:6? Y saben, en el contexto del Salmo, ¿de qué está hablando? De todas las maravillas que suceden a diario en nuestras vidas, cosas que para nosotros incluso parecen ser ya normales, porque él menciona que Dios hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. ¿Sí ven? Y es Dios. Y el Salmo dice que todo lo que Él quiere se hace, se cumple. Todo lo que Él quiere. Ahora, eso es de forma general, pero quiero que vayamos un poco más específico. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es más específico. Está hablando de la predestinación de los hombres para salvación, ¿cierto? Ya sabemos que Dios hace todo lo que quiere en el mundo en general, con los reyes, con los gobernantes, y Él es quien pone y quita reyes, ya sabemos eso. Pero hablando de los impíos y de los creyentes, incluso dice que en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Quiénes? Los que antes no éramos nada de Él, pero ahora tenemos herencia, la misma herencia de Cristo. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ¿sí ven? Conforme al decreto, a eso hace referencia, a la soberanía del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. Todo lo que Él quiere lo hace, porque Él quiere hacerlo. Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar, escuchen bien lo que dice esto, un autor lo dice así: Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así que cualquier cosa que Él haga es justa. ¿Se escucharon? Eso es algo sorprendente, porque, se lo voy a repetir de nuevo, Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Como resultado de esto, cualquier cosa que haga es justa, porque lo está haciendo bajo sí mismo. Arthur Pink dice, fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y sus ángeles y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura,
la puso en esta posición condicional, bajo las responsabilidades que Él creyó oportunas. Y en virtud de esta soberanía, Él es Dios y gobernador sobre todos. O sea, que Dios no solo determinó todo lo que va a acontecer, sino que le dio responsabilidad al hombre de todo lo que él iba a hacer, aunque ya todo Dios lo había predestinado. ¿Complejo? Sí es complejo porque es la mente de Dios, la mente soberana de Dios. Ahora, quiero hablarles de forma resumida acerca de lo que dice la confesión de fe al respecto. Pasa a la siguiente. La Confesión de Londres de 1689, hablando o explicando la soberanía de Dios, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios, escuchen bien, esta parte es muy importante, Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Eso es la soberanía de Dios. Esa es una definición, creo yo, más teológica, un poco más compleja, que toca estudiarla párrafo a párrafo, pero no lo vamos a hacer. Llegará el momento de hacerlo. Quiero hablarles de dos cosas para que puedan entender un poco más esto: la causa primaria y la causa secundaria de todo lo que acontece. La causa primaria hace referencia a que Dios es quien envía todas las plagas o pestes o pandemias, epidemias, enfermedades, muertes a lo largo de toda la historia en la tierra. La mente maestra de Dios es la causa primera de todas las cosas, de todo lo que acontece. Pero las causas secundarias son las plagas, los desastres, la pandemia, la humanidad en general, el diablo y sus huestes de maldad. Esas son las causas secundarias. Para esto vamos a ver unos ejemplos que son bastante claros, y el último es el que más me gusta. El primero, ¿quién tiene Génesis 50:20? Vosotros pensasteis... Lo tienen dos. Hermanas, lean, está bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién dice eso? José. ¿Qué había pasado antes? Vendido, maltratado, puesto en cárcel, acusado de un delito que no cometió, pero Dios lo prosperó en todo. Eso sí es algo muy claro. Ahora, él menciona la causa primaria de las cosas, ¿sí o no? ¿Cuál es la causa primaria? Quiero que aprendan a diferenciar eso, entre la causa primaria y la secundaria. ¿Cuál es la causa primaria para que todo esto aconteciese? Dios. Esa es la causa primaria, primera. Esa es la mente eterna de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo encaminó todo a bien. Esa es la causa primaria. Pero veamos ahora la causa secundaria en el mismo pasaje. Léelo nuevamente. Y quiero que vean, escuchen. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿Cuál es la causa secundaria según este pasaje? El mal que pensaron los hermanos de José contra él. Esa es la causa secundaria que Dios usó. ¿Será que Dios pecó? Dios fue el que encaminó todas las cosas para que todo eso pasara, para que a José le vaya mal al principio, para que luego llegara el bien y al fin llegara bien para su pueblo. Dios planeó eso.
Pero gracias a qué sucedió eso. Si los hermanos de José no lo hubiesen vendido, si los hermanos de José no hubieran pecado pensando mal contra su hermano, no hubiera pasado todo eso. Pero sí lo hicieron. Y ellos son responsables de haber hecho eso. Y pecaron contra Dios. Y Dios no es culpable del pecado de ellos, aunque Dios fue el que predestinó que todo eso pasara. Causa primaria, causa secundaria. Y Dios está al control de todo eso. ¿Sí ven? Otro ejemplo. Vamos a ir todos juntos. Si quieren, vamos todos juntos al lugar, pero la persona que tiene el versículo lo lee. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1. ¿Sí está así, cierto? Segundo Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ese pasaje me gusta mucho. Causa primaria o secundaria, según ese versículo. ¿Qué dice? Segundo Samuel 24:1. Causa primaria o secundaria. ¿Quién iba a hacer que David cense al pueblo? Porque ese censo era pecaminoso, porque Dios luego lo castiga, ¿sí o no? ¿Quién iba a provocar que hiciera eso? Dios es la causa primaria de todo lo que acontece. Ahora veamos la causa secundaria de ese acontecimiento. Vamos juntos, o el que lo tiene, lea 1 Crónicas 21:1. Pilas los que tienen versículos para que... Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Sí ven? ¿Cuál es la causa secundaria en este caso? Satanás y el mal que quería provocar sobre el pueblo de Israel, porque sabía que si David pecaba, Dios iba a castigar no solo a David, sino también al pueblo, por la unión federal que tiene el pueblo con el rey, la unión federal, la unión representativa. Entonces, causa primaria, Dios. Causa secundaria, el maligno, el diablo que quiere matar y destruir. Dios usó una causa secundaria para lograr su propósito. ¿Lo ven? Otro ejemplo, y este es el que más me gusta. Isaías capítulo 10, pero el que tiene, hay dos que están ahí. El primero que lea Isaías 10, solo el versículo 5 y 6. ¿Quién lo tiene, hermano? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Causa primaria o secundaria? ¿Pero es causa primaria o es causa secundaria lo que acaba de leer el hermano? Hermano Daniel, ¿qué es? ¿Primaria o secundaria? Vean, estemos atentos, vean lo que dice. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6, vean. Oh Asiria, dice Dios está hablando, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea que Dios va a castigar a su pueblo por medio de ¿quién? De Asiria. Entonces, ¿es causa primaria o secundaria? Primaria. Hasta aquí es primaria, y el versículo 6 también. 5 y 6 son primaria. Ahora, lo que continúa del versículo 7 al 9, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene? La hermana, lea. Aunque él no lo pensara así, y su corazón imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desabarcar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no escalan como Temis, Amar como Arpad y Samaria como Damasco. ¿Causa primaria o secundaria? Causa secundaria. ¿Por qué? Porque ya Dios está hablando de los asirios, y los asirios están pensando mal, están pensando solo lo malo, en hacer mal al pueblo. Ahora, lo que sigue, del versículo, en el versículo 12, quiero que lo lean. ¿Quién lo tiene? El hermano Felipe, ¿cierto? Versículo 12. Sí, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Siria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Causa primaria o secundaria? Primaria.
primaria y secundaria. Pero en ese pasaje quiere resaltar la primaria. Dios va a castigar a su causa secundaria. Él lo usó, ¿sí o no? Pero el que iba a ser usado fue con maldad y pecado, aunque era el báculo de la ira de Dios. Era un instrumento de Dios. En el 12 dice que lo va a castigar. ¿Qué es lo que dice en el 13 y 14? Sí, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano conmigo las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese alas ni abriese boca ni granada. Si ven con qué propósito fueron los asirios, un propósito muy malo. Ellos, con el poder de su mano, o sea, ni siquiera le dan la gloria a Dios por eso, por el poder de su mano, dicen que han hecho todo esto con su sabiduría, su inteligencia y todo eso. Y eso es causa primaria o secundaria. Exacto. Bien, hermano. Esa es una causa secundaria, porque está hablando de esas personas, del motivo por el cual los va a castigar, para que nosotros veamos que el castigo de Dios sobre Asiria, aunque fue un instrumento que Dios usó, ese instrumento debía ser castigado por su malicia. Para eso, finalmente, que es lo que dice el versículo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorrecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¿Qué les parece eso? Ya es como el resultado final de esto. Y está hablando, vean, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. O sea, yo estoy usando un hacha y corto el árbol. El hacha no se va a levantar y va a decir, gracias a mí cortaste el árbol. No, fue un instrumento que yo usé en ese momento. ¿De quién sería la gloria? Del que usó el hacha, del que cortó con el hacha. Segunda pregunta, ¿se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Una sierra? ¿Qué es ensoberbecer? Levantarse sobre él, ponerse, querer estar sobre él, soberbia. Nos está haciendo como una comparación con el Nabucodonosor. Era soberbio, quería ensoberbecerse por encima de ese rey poderoso. Pero aquí dice, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta. Ahí está la razón. Como si ese instrumento pudiese hacer algo con aquel que usa el instrumento. Como si el báculo se levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. O sea, la causa primaria de todas las cosas incluso puede usar a sus criaturas, a la humanidad, a las pestes, a cualquier cosa para llevar adelante sus propósitos. ¿Y nosotros, será que podemos decir algo en contra de ese Dios? No. Absolutamente nada. Creo que la respuesta nuestra se encuentra en Job. Lo tenía anotado aquí, pero no lo encuentro. 38. No. Sí. 40, versículos 2, 3 y 4. Vean la pregunta de Dios. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Pregunta. 40, versículo 2. Vean la pregunta de Dios hacia todos sus instrumentos. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, pelear, discutir.
Dios dice, el que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. O sea, me voy a callar. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, tontamente he hablado, pero ahora callaré. Y luego le dice, enséñame tú y seré enseñado. Entonces, mis hermanos, como conclusión, hablando de la soberanía de Dios y viendo cómo pasan todas estas cosas, dejemos de preguntarnos, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué estás haciendo esto? No. A veces son preguntas tontas que salen de nuestra boca. Lo mejor es que callar y dejar que Dios nos enseñe a través de estas cosas. ¿Que nos enseñe qué? A confiar en Él, a esperar en Él, a ser pacientes y que nuestra fe sea probada en este tiempo. Que realmente podamos ver si nuestra fe es algo real. Ese es el propósito de Dios, no es destruirnos, es probarnos. Entonces, la semana que viene vamos a seguir estudiando esto y vamos a mirar qué es lo que acontece.